o ajenas en su entorno, es decir, si en su colonia o en su cuadra, en su fraccionamiento ven personas que no tienen pues nada que hacer ahí, lo reporten y lo reporten a la autoridad. Vamos a trabajar mucho en ese tema y que por ello la denuncia que nos proporcionen nos permite abrir líneas de investigación, porque evidentemente no se trata únicamente de un delito de ocasión, sino estamos viendo tendencias de personas organizadas para cometer este delito y que por ello es indispensable la denuncia, porque vemos que serán algún grupo de personas y siempre dejan algo, siempre dejan cometen algún error, dejan alguna huella, algún rastro, y sobre ese tema vamos a ir. ¿A qué otro delito están migrando también? Particularmente lo vemos en ese sentido. ¿Robo a casa habitación? Robo a casa habitación. ¿En qué municipios aparte de Irapuato? Incrementó algo en León también y prácticamente son en donde los vemos más focalizados. En el tema de extorsiones, también la Policía Federal hace algún tiempo nos había comentado que había ese riesgo de que también se fueran al tema de extorsión. Sí, ¿Han detectado ese fenómeno? Conocí la declaración. En términos generales, el delito de extorsión es uno de los delitos más que forman parte de manera más común de la cifra negra. Es un delito muy particular porque van desde la amenaza de una organización delictiva hasta, lo voy a decir claramente, hasta jugar con la codicia de la gente. ¿Y a qué me refiero? Ahí se les va a hacer público hoy un caso en donde había había personal falso de una dependencia de la Comisión federal, Jerécuaro, los de la Comisión Federal. Y ahí es justamente jugar con esa codicia de la gente, de que en el intento de buscar cómo ganarle, pues acaban cayendo prácticamente en una extorsión o en un fraude, ¿no? Porque a veces se confunden. Entonces, en el caso del fraude hay que recordar que, en el caso, perdón, de la extorsión hay que recordar que tiene dos modalidades, que es directa o indirecta. En el caso de las extorsiones directas es cuando el delincuente se presenta en el domicilio, que es lo que les pedimos a la ciudadanía. No se rehúsen a darles ese pago, pero llamen de inmediato al 089. Nosotros como autoridad tenemos todos los elementos para brindarle ese apoyo. Para esa persona a quien le dejan un papelito, a quien el delincuente va y le pide un monto para no hacerle daño. En el caso de la extorsión indirecta, les puedo decir que el 95% de los casos se resuelven si el ciudadano llama a la autoridad. Hay distintos esquemas, insisto, algunos que llaman amenazando de organizaciones delictivas, otros que llaman del banco, otros que llaman por parte del contador, que van a recoger dinero. No se dejen engañar. Si en alguna ocasión les hablan y les dicen toda una larga historia, por ejemplo, hemos detectado que en ocasiones en las fábricas habla alguien diciendo que tiene al dueño de la fábrica en la cárcel, por ejemplo. Entonces él le habla y le dice al velador que para que la esposa no se entere necesita ir a sacar el dinero de la caja fuerte y entregarlo, cuando realmente el dueño de la fábrica está dormido en su casa. Entonces también hacen ese juego con el personal de las propias centros de trabajo. Entonces hay que tener muy buena comunicación, tienen que definir protocolos, es decir, doy este mismo ejemplo, si alguien te habla a medianoche, no des información ni de quién habla, ni de cuántas personas hay, y más aún, si te piden una información, tómales el número, la petición, y más bien devuelvan la llamada. Esa es la intención y eso nos va a permitir erradicar este tipo de delitos. ¿Cuántos casos están teniendo en cuestión de extorsión denunciados? El año pasado, que creo que es el mejor reflejo que podemos dar, tuvimos únicamente 13 denuncias, que realmente es un número muy pequeño. La cifra negra es altísima en el caso de la extorsión, es el segundo, consumada o no consumada, porque en algunos casos no se consuma, o en la gran mayoría de los casos la gente tiene tanta información que les cuelga luego, pero sí es uno de los delitos que más se intenta cometer, es el segundo prácticamente en el estado, de acuerdo a las encuestas de victimización, que hay que distinguir entre las cifras que da la Fiscalía, que son las denuncias de aquella persona que va y denuncia, y las otras que son las de victimización, que es lo que la gente contesta cuando el INEGI le pregunta. ¿Qué es lo que solicitaríamos? Que la gente denuncie y no nos espantemos el día de mañana porque aumenten este rubro de denuncias, sino más bien se refiere a una mayor apertura de la gente para hacer conocimiento de la autoridad. Entonces, en este año, ¿cuántas van? En este año traemos como alrededor de, no recuerdo la cifra, pero 4 o 5 por ahí, es decir, menos de 5, según alcanzo a recordar, pero realmente un número muy pequeño. Insisto, el año pasado cerramos con 13, que no reflejan la realidad por mucho. Otra pregunta, si bien los homicidios han estado bajando, hay meses, por ejemplo en este mes de junio, que Irapuato y Salamanca volvió a incrementar esta cifra, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿De repente la estrategia no funciona o qué es lo que se la